Vamos a hablar de lo que escasea. Vamos a hablar del dinero. Y por supuesto está como cada semana nuestro especialista, el académico en economía, Claudio Fernández Macor. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Connie? ¿Por qué esta música? ¿Por qué dijiste esta melodía? A mí se me vincula con el dinero, con la plata, yo no tengo un mango. No, pero yo tampoco. Y aparte yo soy un economista que creo más en la economía productiva. Yo creo que todo lo financiero, eso son manifestaciones superficiales. Lo que importa en el fondo es cuánto tenés en la billetera. Sí, pero eso es más... Eso es lo que te pone tu valor en el mundo. Es increíble esto lo que estoy diciendo. Sí, pero cuánto tenés en la billetera depende de la productividad del trabajo del país en el que vos habitás. Y entonces siempre termina siendo un problema de productividad del trabajo. Pero sí, además te lo estoy diciendo en broma. Yo que soy un hombre que todo el tiempo ando diciéndole a mis hijas que el dinero no es un problema, que el problema son los otros, los que no se resuelven con los problemas que no se resuelven con dinero son los únicos problemas importantes. Sí, es interesante, es importante tener un poder adquisitivo que te permita acceder a ciertas comodidades, pero eso no tiene que ver con un fenómeno monetario estrictamente, sino que tiene que ver con la productividad del trabajo. Uh-huh. Del país. Y el problema de la Argentina la tiene posibilidad que ver de continuar con el estancamiento en la productividad del trabajo de hace 40 años. Ese es el problema de fondo de la Argentina, que no logra despegar, no logra desarrollar ramas productivas que tengan una alta complejidad técnica, tecnológica y que permitan potenciar la productividad media del trabajo del país que se viene derrumbando hace 40 años. Ese es el problema de fondo. Y cualquier programa económico tiene que apuntar a eso si quiere resolver algo. Con lo financiero, con el dinero, eso son manifestaciones superficiales. Importan, pero son manifestaciones superficiales en última instancia. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Bueno, yo quería traer 2 o 3 temas que habíamos ido... No, pero tenés que venir 2 o 3 días. ¿No? Si vas a traer 2 o 3 temas así, como si fuera... No, pero como rápidamente lo planteamos, hasta donde lleguemos, digamos. Que fueron temas que en su momento los fuimos planteando acá, uh-huh. Pero que no terminaban de resolverse. Que básicamente son 2, la renta inesperada uh-huh. y la segmentación de tarifa, que terminaron de resolverse. Efectivamente, ya hay un decreto que se publicó hace unos días sobre la segmentación de tarifas y ya el proyecto de renta inesperada ya está en la Cámara de Diputados y está siendo tratado ahí. Es decir que ya podemos volver sobre esos temas, que son temas importantes, que hacen mucho a un problema fiscal que tiene la Argentina ahora, que es muy importante. Entonces tratarlos a la luz de lo que realmente son y no de cómo se anunciaron, porque vamos a ver que hay una gran diferencia en la forma en que lo anuncia el gobierno y lo que realmente implica y el significado que eso tiene, ahora que ya sabemos cuáles son en definitiva los proyectos. Y si tenemos tiempo los vamos a vincular con la inflación, uh-huh. porque la semana pasada no tuvimos tiempo de desarrollarlo, pero se conoció el último dato de inflación de mayo, y si bien el gobierno lo interpreta como una tendencia a la baja, realmente es una tasa de inflación de más del 5 mensual, que está por encima, muy por encima de la media de los últimos 12 meses, y uno ya puede aventurarse a decir que la inflación de 2022 no va a ser menos del 70. Entonces es un tema muy delicado. Bueno, arrancamos con el tema de la renta inesperada. Proyecto de ley. Proyecto de ley que ya está en diputado. No sé si se acuerdan, hace un par de meses, nosotros lo planteamos acá. Salió a anunciarlo el gobierno, como siempre hace, ¿no? Mal, la forma defectuosa que tiene de anunciar las cosas. Lo anunció, generó un gran revuelo, conflicto, problemas, etcétera, y lo retiró. Incluso la propia Ceruti en conferencia de prensa dijo, no, lo retiramos, lo vamos a discutir con los otros partidos y después lo vamos a volver a tratar. Bueno, lo volvieron a tratar. El argumento es el mismo que se planteó en ese momento, es decir, ¿cuál es el argumento o el fundamento que el gobierno esgrime para decir vamos a cobrar el impuesto a la renta inesperada? Es el siguiente. Hay una guerra con Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Esa guerra hace despegar algunos precios de algunos commodities y entonces lo que dice el gobierno es, bueno, hay empresas que empiezan a tener ganancias extraordinarias.
que no están vinculadas con su actividad productiva, con su inversión, con que encontraron un nuevo mercado, hicieron más eficientes, etcétera, sino que simplemente tiene que ver con una situación coyuntural. Los precios aumentaron, entonces las empresas aumentaron sus ingresos. Por lo tanto, se genera una renta inesperada. Y eso sigue el argumento del gobierno, ¿no? Atenta contra los intereses del pueblo porque, bueno, el pueblo tiene que pagar más caro los productos, aumenta la concentración de la riqueza, le genera un efecto distributivo negativo contra la justicia social. Ese es el discurso del gobierno. Ahora, si uno toma eso estrictamente, lo que tiene que decir es que entonces la renta inesperada debería recaer sobre aquellas empresas que producen los bienes cuyos precios aumentaron con la guerra, ¿o no? Y sí. O sea, trigo, o sea, gas y petróleo. Gas y petróleo aumentaron un 30%, trigo aumentó mucho, el 80-90%, y algo girasol y algo maíz. ¿Por qué? Porque son producciones que son significativas a nivel global, la importancia que tiene tanto Rusia como Ucrania en la producción de eso. Bueno, eso es lo que en su momento además nosotros planteamos. Pero acá en este país gas y petróleo no entrarían, porque gas y petróleo tiene un precio regulado. A los productores de gas y petróleo se le paga un precio regulado. El precio que se le pagaba antes de la guerra es el mismo que el que se le paga después, o sea que eso hay que descartarlo. Bueno, sin embargo, esto no es así. Ahora que se conoce quiénes van a pagar el impuesto a la renta inesperada, en realidad aplica a todas las empresas que ganen más de 1.000 millones de pesos en el ejercicio 2022 y que cumplan otra condición. 1.000 millones de pesos. De pesos. Que ganen. No que facturen, que ganen. No, ganancia neta imponible, o sea, antes de impuesto, de más de 1.000 millones de pesos. Y a su vez que... No son tantas, supongo, ¿no? Son nada más que 350. Bien. O sea... Es razonable. Sí, es razonable, pero ¿qué te digo también? Que esto nos habla de la debilidad y de la pobreza del capitalismo argentino. Sí, sí. Nada más que 350 empresas ganan a tipo de cambio oficial 8 millones de dólares anuales y a tipo de cambio blue 4 millones y medio de dólares anuales. O sea, es muy poco eso. Es un capitalismo que está como muy frágil, ¿no? muy anémico. Bueno, y a su vez que esos beneficios... Y que la gran riqueza no está y que la gran riqueza, digamos, no está puesta en el funcionamiento de la economía. Yo te diría que hay cada vez menos riqueza en este país. Claro. Es que cada vez las empresas son más pequeñas, cada vez más chicas en relación al mercado mundial. Pero hay como todo un relato respecto a dónde está la riqueza de la Argentina. Sí. Entonces vos decís, si son solo 350 empresas las que tienen más de 8 millones de dólares de ganancia por año, vos decís, bueno, pero no hay más guita en la Argentina, no hay fortunas más grandes en la Argentina que estén en juego, que estén circulando. Porque el tema es ese, que estén circulando. Sí. No, el capitalismo argentino es cada vez más chico. No, eso es un horror. Es cada vez más chico. Y las empresas se achican, y las empresas se van, y las empresas no invierten. Eso es reflejo de nada más 350 empresas ganen más de 8 millones de dólares, o 4 si lo tomamos a blue, bueno, muy sintomático. Pero bien, y además tienen que cumplir otra condición, que es que los beneficios sean más del 10% de la facturación. Claro. Sí, Martín, si podés poner la primera plaquita que traje, ahí tenemos exactamente cómo se configura el impuesto, quiénes lo tienen que pagar. Lo que decíamos antes, más de 1.000 millones de pesos en el ejercicio 2022 y que cumplan alguna de las dos condiciones, una de las dos, no las dos. Su ganancia, o sea, los más de 1.000 millones, superior al 10% de sus ingresos, de su facturación, o que el beneficio sea igual o superior al 20% del ejercicio anterior. O sea, mayor al 20% del ejercicio anterior. En definitiva, lo van a pagar todas las empresas que ganen más de 1.000 millones de pesos anuales. O sea, que no tiene nada que ver con la guerra. Es un argumento que no tiene sentido. Y ya vamos a ver por qué. Claro, porque acá no discrimina, digamos. O sea, el que produce papel, ¿qué tiene que ver el papel con la guerra? Nada. ¿Qué tiene que ver aluminio? Nada. Todos los que ganen más de 1.000... Yo te hago una pregunta. ¿No es un doble impuesto? Porque lo van a argumentar desde el punto de vista constitucional. Porque están pagando por segunda vez ganancia. Sí.
Hay una doble imposición, es doble sí. imposición. Sin embargo, Digo, no o sea, por, uno no por puede estar defenderlo, sino no, porque no. jurídicamente digo es atacable. Sí. Uno puede estar a favor o en contra del No, impuesto, obviamente, ¿eh? yo estoy a favor. Yo en particular estoy a favor. También, yo creo que está bien que estos tipos. Ahora, Sí. ¿no hay una forma un poco más efectiva y que sea menos. Que vaya a terminar siendo menos jurídicamente atacable? Yo creo que estás sí, hablando pero de ganancias pero y aparte impuesto a de esto- ganancias. Pero aparte de esto es por única vez, ¿eh? Es este año y Ajá. nada más. Mira, yo estaba escuchando un video que me había pasado el Guille de una entrevista que le hacían a Groboco Patel, que a mí me parece un capitalista referente. Groboco Patel es un capitalista vinculado a lo productivo, a lo tecnológico, a la expansión. Capitalistas como Galperín, que son realmente interesantes de tener en cuenta. La estaba escuchando y el tipo decía: yo estoy a favor del Estado. Yo creo que el Estado tiene que cobrar impuestos, tiene que comprometerse, puede un capitalista consciente, tiene que comprometerse con la lucha contra la pobreza. Lo que yo no quiero es que me cambien las reglas del juego permanentemente, Claro. porque si no yo no puedo planificar a 5 años, a 10 años, y un capitalista necesita planificar a 5 o 10 años un plan de inversión. Entonces yo digo, que me cobren impuestos a las ganancias, todo lo que quieran, pero que me lo mantengan 20 años. Estas cosas tentan contra eso. Es decir, vos tenés un impuesto a las ganancias, te suman un impuesto un año, pero el año anterior te habían cobrado el impuesto a la grande fortuna, y el año que viene no sabés qué te van a cobrar. Entonces es imposible hacer una planificación racional, porque no sabés qué va a pasar No, el año que claramente, viene. clarísimo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Aumentar el impuesto a las ganancias, pasarlo de 33 a 35, y vas a ganar más que esto, y además lo vas a cobrar todos los años. Y vos le planteás y mantenés los 15 años. Pero además, eso tiene que ver con la mantener los escala. 15 Che, años. veá, van a pagar el 35 los que, los que reciben más de 1.000 millones anuales. Y bueno, digo, es lo mismo, una modificación en ganancia que armar una ley nueva para un cobro Sí, excepcional. sí, sí. Digo, es de verdad. Pero aparte la ley en ganancia te permite ya dejarlo para Déjalo para siempre. ¿Por qué? Porque eso gana mucho. Porque ganas mucho, porque el Estado tiene un problema de déficit. Sí, vamos a bajar el gasto, pero también vas a tener que pagar más Claro. impuestos. Entonces, pero para eso necesita un programa y planificar a largo plazo. Ahí le están arreglando el micrófono. Gracias. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias, señor. Che, Claro. y pregunto, porque hablamos sobre un impuesto o un tributo, como se llame, por única vez. ¿Es muy difícil hacer una reforma impositiva general más progresiva? Yo acá veía un planito, la participación del impuesto a las ganancias en porcentaje del PBI en la región, en países de la OCDE, mejor dicho. Y por ejemplo, Canadá, Alemania, tienen entre el 12 y el 17% del impuesto a las ganancias en porcentaje del PBI. Argentina solamente tiene el 5,4%. Sí. O sea, si nosotros tendríamos un sistema impositivo un poco más progresivo y cobrando realmente más a los que más tienen, o a los que más ganan, mejor dicho, es muy difícil hacerlo. ¿Por qué parece estas cosas de manotazo de ahogado por única vez, por año? ¿No hay algún planteo formal en cuanto a esto? No, la verdad es que no sería difícil si habría voluntad política, pero realmente, digamos, desde los 90 hasta hoy, no cambió el sistema impositivo de este país, que es un sistema impositivo de lo que se llama regresivo, o sea, la carga impositiva Claro. tiende a caer siempre en los sectores de menores ingresos. Y esta comparación que hace vos es muy pertinente. ¿Por qué? Porque en este país la recaudación más importante se realiza a través del IVA. Es creo que un 35% de lo recaudado es IVA, que es un impuesto progresivo, en el sentido de que todos lo tenemos que pagar independientemente de nuestros ingresos. O sea, una persona que cobra un plan va a comprar leche y paga IVA. Groboco Patel va a comprar leche y paga lo mismo de IVA. En relación a los ingresos, Claro. el IVA es mucho más significativo para el pobre que para el rico. El impuesto a las ganancias, en cambio, es un impuesto progresivo. Tienden a pagarlo más quienes más ganan. Y como vos estás bien señalando ahí, en Argentina el impuesto a las ganancias tiene una menor importancia relativa que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque acá tiene más importancia relativa el IVA y no el impuesto a las ganancias. ¿Cómo debería ahí funcionar una reforma progresiva que no la hizo el kirchnerismo, no la hizo el macrismo, no la hace Alberto y no está en la agenda de nadie? Es aumentar el impuesto a las ganancias
y reemplazarlo con una reducción de IVA. Eso es un impuesto, eso sería una reforma progresiva. Y llevar un esquema impositivo más similar a los países de la OCDE, que el que tiene Argentina hoy. Pero eso no está. ¿Y por qué entonces se toman ese tipo de medidas? Y bueno, para no hacerlo. O sea, recaudamos un poquito ahora y después vemos el año que viene. Ahora, esto por una parte, entonces este argumento se cae, digamos. Por otra parte, el otro argumento es la idea de que la justicia social, ¿no? Siempre caemos en eso. Que con esto le vamos a sacar a los ricos para darle a los pobres, que con esto vamos a modificar la estructura redistributiva. Sí, la distribución de la economía, de la guita, sí. Y es falso. O sea, cuando ellos mismos estiman que van a recaudar no más de 200.000 millones de pesos. Eso es el 0,4% del PBI. ¿Qué redistribución vas a hacer? Recaudando no, el vas a tapar 0,4%. agujeros financieros en realidad. Bueno, digo, y eso estamos. es lo que nos falta. Ahí llegamos. Hay que empezar a sincerar esas cosas. Ahí llegamos. Hay que dejar de mentirle a la gente. Porque la gente ya no lo cree, nadie está esperando que esa guita. Pero hay quienes lo repiten de una manera tan escandalosa. No, porque esa plata va a ir destinada a nada porque no te alcanza para nada, ¿viste? Sí. Difícil decirlo, pero hay que decirlo. Sí. Es que es un discurso que se arma para, digamos, el K, el filo K, a todos los sindicalistas que le encanta ese discurso de le vamos a sacar a los ricos. Vamos a sacarle a los ricos, a las capitales concentradas. 0,4% del PBI por única vez. ¿Qué redistribución puede generar eso? Ninguna. La funcionalidad que tiene esto es cumplir con la meta de déficit fiscal del Fondo Monetario Internacional, que para este año es 2,5%, el gobierno no le alcanza y entonces como manotazo de ahogado saca esto para recaudar algo, a ver si puede llegar al 2,5% de déficit fiscal respecto al PIB. Nada más. Es tapar un agujero, no con un programa, con un manotazo de ahogado. Es eso. Así bueno, listo. Se va, si es ley, ¿no? Se va, porque tampoco vamos a ver si es ley todavía lo del impuesto a la ganancia inesperada. Ya sabemos que las expectativas sobre ese impuesto son bastante pobres, digamos, desde el punto de vista de lo que va a recaudar y para lo que va a servir. Punto 1. Punto 2. ¿O vos querés agregar algo, Guille? No, me quedó la última, porque el impuesto a las grandes fortunas tenía un objetivo, se recauda para esto. ¿Este no tiene esos ítems? No, este va a rentas generales. Lo dice claro el proyecto, va a rentas generales, lo dijo Guzmán en la conferencia de prensa. Punto 2, segmentación de las tarifas. Bueno, segmentación de tarifas. Salió justo cuando estabas hablando el otro día. Justo que estábamos hablando de que había que resolverlo. Que había que hacerlo. Salió ahí. La Cheruti dijo no. Que la Cheruti dijo no, para que Claudio está haciendo la columna y vamos a acabarle la columna. No, sí, porque si no se nos va a poner las bases en contra. Bueno. Bien, nosotros dijimos que es un problema que hay que resolver. La segmentación de tarifa con el tiempo se fue haciendo una carga casi insoportable. O sea, el año pasado fueron 10.000 millones de dólares de subsidio. El déficit fiscal es eso, es 10.000 millones. Este año se proyectaba entre 13 y 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, era algo que había que resolver. No la eliminación, sino la segmentación. Hoy, los usuarios en término medio de gas y electricidad pagan el 30% del costo. El 70% lo asume el Estado. Bien, entonces dijimos, hay que resolver, que bueno, acá hay un avance. Y la verdad que me puse a ver la letra chica. Ya salió el decreto, hace unos días, el decreto 322 creo que es. Y la verdad es que no va a tener efectos fiscales eso. No va a generar casi un ahorro. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver. Si querés poner, Martín, el segundo slide, ahí tenemos... No, pero no me vengas a arruinar la vida, estaba contento con la segmentación. Ahora vamos a ver. Ahí tenemos el esquema, ya salió el decreto, hay 3 tipos de usuarios, según fundamentalmente el nivel de ingresos que tienen esos usuarios. Entonces, el nivel 1 son los usuarios que van a... Dale. No, debemos seguir. No. Te Solo, falta aprender bien. eso. Vos tenés que seguir siempre. Es como en el teatro. Bien. Siga. El show debe continuar. Bueno,
Usuario nivel 1 son los que van a pagar lo que van a pagar tarifa plena. De acá a fin de año, progresivamente se le va a ir quitando el subsidio. Bien. Y van a pagar todo, es decir, el 100%. ¿Quiénes son esos usuarios nivel 1? Son los que tengan ingresos mensuales netos superiores a 3.5 canastas básicas. Es decir, son 333.000 pesos. No la persona, el hogar, la familia. Es decir, la familia es el conjunto de personas que viven en una casa y comparten gastos. Para ponerlo así en un ejemplo medio burdo, ¿no? Si papá y mamá trabajan, se suman los ingresos de los dos. Pero tiene que tener un sueldo de bolsillo de 150 y de pico de mil cada uno. Bien. Incluso los hijos. Si un hijo trabaja, también se Bien. suma y vive ahí. En total. Esos o que tengan menos que esos ingresos, pero tengan 3 o más automóviles con una antigüedad menor a 5 años o 3 o más inmuebles. Si yo gano 100.000 pero tengo 3 inmuebles, pago tarifa plena. Bien. Eso acá también nos va a decir la pobreza del capitalismo argentino. Claro, según la estimación, el 10% de las personas. Bueno, el 10% de las personas habla de la pobreza del capitalismo, pero habla también de la concentración o la poca distribución de la riqueza en Pero Argentina. 350.000 pesos en una familia no es Sí, y un rico. tampoco discrimina de los inquilinos de los propietarios. Porque si vos ya tenés una familia de 4 pero personas... si vos sos inquilino no tenés propiedades y no, yo no creo que si vos llegues entre 2 sueldos siendo inquilino a 300 lucas. Pero si son una pareja de que trabaja en la justicia o tiene empleo una pareja de profesionales que llegan a ese monto, está pagando un alquiler de quizás 50, 60.000 pesos. Si tiene hijos. Sí. No, acá no se cuenta la cantidad de hijos. Es decir, los dos. El hogar, que gana más de 333.000. A ver, solamente hay 10% de personas en esas condiciones. Sí, total. O sea, esto quiero decir la pobreza del capitalismo argentino también. Porque tampoco es que están ganando fortuna. Bueno, esos pagan tarifa plena. O sea, de acá a fin de año se estima que se va a triplicar esa tarifa. O sea, si están pagando 2.000 por bimestre, acuérdense que es por bimestre, a fin de año van a pagar 6.000. Si están pagando 3.000, a fin de año van a pagar 9.000. Bueno, después tenemos el nivel 2, que son los que son tarifa social. Todos los que ganan por debajo de una canasta básica, es decir, por debajo de 95.000 pesos a abril, 95.000 pesos el hogar, o que tienen un comedor o un merendero comunitario en la casa, menos de 95.000 pesos. Esas personas van a recibir, porque lo que regula el decreto es el ajuste de acá al futuro. Esas personas van a tener un tope de aumento tarifario anual equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial. Es decir, el INDEC calcula anualmente, así como calcula la tasa de inflación, la tasa de variación media de los salarios, que en general es un poco menos que la inflación. ¿Qué significa esto? Que si los salarios, por ejemplo, en 2022 la inflación va a ser 70, los salarios supongamos que aumenta 50%. Bueno, el tope para 2023, para este grupo poblacional, el tope de aumento tarifario va a ser el 40% del 50% del aumento salarial. Es decir, que va a seguir aumentando el subsidio. ¿Por qué? Porque en 2023 la inflación va a ser 70 y estas personas van a haber incrementado su coeficiente tarifario en 40. En el 40% del 50% de variación salarial. No sé si lo embadurné un poco. No, pero no es tan fácil de entender. Claro. Pero de todas maneras, digamos, hay un escape para zafar de la quita de los subsidios. Sí, o sea, acá lo que se regula es cuánto van a incrementar en el futuro. Sí. Y lo que se dice es que van a aumentar para este segmento el 40% de la variación media salarial. ¿Está? Eso es, o sea, y la variación media salarial en general está por debajo de la inflación. O sea que va a incrementarse el subsidio a todo este grupo poblacional. Y lo mismo va a pasar con los del segundo nivel, que es el que está abajo. Que son las personas que ganan, los hogares cuyos ingresos están entre 95.000 y 333.000. O que tienen, importante esto, o que tienen
o que tienen menos que esos ingresos, pero son propietarios de 2 inmuebles o de un vehículo de hasta 3 años de antigüedad. Es decir, si ganás 150.000, pero tenés un vehículo de menos de 3 años de antigüedad, caes acá. Ujú. Si ganás 50.000 y tenés un vehículo de 3 años, caes acá. ¿Qué característica tiene este segmento? Que el aumento en las tarifas va a ser el 80% del coeficiente de variación salarial. ¿Qué sería? Dame un ejemplo. En Santa Fe la paritaria cerró en un 45, 50, no sé, ponele. El 80%, el 80% de ese de ese 50. 45-50. ¿Y cómo lo contempla un trabajador privado? Siempre por el acuerdo paritario de su sector. No, es que el coeficiente de variación salarial es un índice que publica el INDEC. Ah, bien. Así como está bien, el índice bien, de inflación bien. que te expresa, digamos, el aumento generalizado de Sí. los precios, hay un índice de variación salarial Que te suele estar expresa- inflado. No, por ejemplo, este año entre todo privado y, Sí. y público cerrará en un 60, con una inflación de 70. ¿Qué significa? Que vos para este segmento tu aumento va a ser el 80% de ese 60. Así que va a estar muy por debajo de la inflación. ¿Qué significa? Que va a incrementarse el subsidio a este segmento el año que viene. Tanto el segmento 1 como el segmento 2 son segmentos en que no se van a reducir los subsidios, se van a aumentar. Se van a aumentar menos de lo que venían aumentando, pero van a aumentar. ¿Por qué van a aumentar? Porque el aumento tarifario es menor, mucho menor, al aumento en la inflación. Entonces el subsidio va a ir incrementándose. Claro, va a seguir siendo subsidio, con lo cual vos crees que este escalonamiento no va a dar resultados de ahorro. No va a dar, salvo con el segmento 1, Sí. el resto de los segmentos no, se va a ir incrementando con el tiempo porque los aumentos van a estar por debajo de la inflación. Claro. Y muy por debajo de la inflación. Entonces, estos se van a ir aumentando. El efecto fiscal que calcula el gobierno son 15.000 millones de pesos, que es nada. Pensemos que el déficit, o sea, la partida que el gobierno asigna al subsidio va a ser este año entre 13 y 15.000 millones de dólares. El gobierno espera recaudar multiplicar por 15.000 200. millones de pesos. O sea, 200 veces menos. Entonces, yo creo que ni siquiera como primer paso es un error. Porque en el primer paso vos tenés que dar un paso significativo, porque no podés estar dando pasos todos los años en estos temas. Ahora, no es al revés. No debería ser al revés. No debería ser al revés. Digo, bueno, hay un sector de la población que está claramente establecido que no puede pagar la energía si no es con subsidios. Pongamos los sectores de verdad que están debajo de la línea de pobreza. Ujú. El resto no debería ser que a todos nos saquen los subsidios y que cada uno vaya lentamente montando Sí, la excepción. sí. Porque digo, si no, esto es todo el tiempo buscar excepciones que terminan siendo más grandes que la regla. Y yo creo que acá el tema debería haber sido... No es fácil Debería esto, plantearse no así. es fácil esto. No es fácil, pero debería plantearse así. Hoy me decía Guille que los jubilados, en principio, les aumentarían a todos y tendrían que oponer ellos o tenían que inscribirse. No, es lo que decían, por lo menos en varias notas periodísticas, era al revés, como que ante la posible imposibilidad, valga el juego de palabras, de que los jubilados no puedan anotarse, porque si no te anotás pasás a pagar tarifa plana, era incluirlos en un principio y después ir viendo caso por caso los casos donde la jubilación supere, ¿no? esta cantidad de dinero que en su mayoría no, pero sí hay casos particulares de personas que tienen una mejor seguridad previsional. Pero son todos interrogantes. Yo te preguntaba recién fuera de aire qué pasa con la actualización de canasta básica, porque en mayo ya fue 99.000 pesos. Sí. Si se va actualizando todos los meses, si te corre la paritaria, un mes pagás tarifa plana y al otro mes te corresponde el subsidio. Porque si vos cobras hoy 360.000 pesos, tu paritaria o tu aumento recién es en octubre y el mes que viene la canasta básica pasa a ser de 100 y pico mil pesos, pasás al escalón más bajo. Son todos interrogantes en una economía tan inestable, ¿no? Si uno tuviese previsibilidad, uno ya sabe, me corresponde, no me corresponde, tengo tal ingreso, tengo tal posibilidad de pagar. Sí, sí, es importante la información esta, ¿no? El gobierno abrió un registro de asignaciones de subsidios
Toda la población, todos los hogares que hay en la Argentina, todos los titulares de gas y de electricidad, tienen que inscribirse ahí. Hay que entrar a una página de internet e inscribirse ahí, con una declaración jurada declarando ingreso y los bienes que se tienen. Si no se anotan, son considerados segmento 1. A partir de agosto empiezan a pagar progresivamente tarifa plena. Entonces, todos tienen que anotarse ahí. Entrar a la página web. Todos los argentinos. No hay una... No es un registro que hay que crear. Ahora, si van a hacer eso, ¿por qué no lo hacen directamente sobre toda sobre toda la población y que cada uno de nosotros nos encarguemos de probar que efectivamente no tenemos que pagar? Porque digo, es más fácil así un poco lo que estábamos planteando. O sea, si vos no te inscribís, pasás lo aceptás. Si no te inscribís, pasás a subsidio, a tarifa plena. Sí. Sí. Todos tienen que inscribirse y declarar ingresos y bienes. En ese registro, en esa página web. Los que no pueden tienen que ir a la empresa. Los que no tienen internet tienen que ir a la empresa a hacer la declaración jurada ahí. Nosotros hoy en Santa Fe, ¿qué subsidio estamos recibiendo en comparación a, que quizás es el caso más emblemático de Buenos Aires, que siguen pagando una tarifa bastante baja? Vos sabés que estuve buscando esa información y no la encontré. Sé que es menor el subsidio. Es menor porque ya sufrimos una quita hace unos años, me acuerdo, que subió. Sí. O sea, si en Buenos Aires subió de 200 pesos a 1.500, igual se quejaban, acá había subido bastante más. Sí, yo estuve buscando esa información, no la encontré. En la EPE no está, no la pude encontrar. Sé que es menor, pero es significativo también, ¿no? Pero bueno, eso es importante que entren a ese registro. Los que a agosto no lo hagan, pasan a ser considerados nivel 1. No me acuerdo, algo más me había preguntado, pero bueno, ya me voy a acordar. Ahora, yo creo con el tema de las tarifas, ¿no? Esto no va a tener casi efectos fiscales, no va a tener efectos, casi no hay quita de subsidios, salvo a ese 10% de la población. ¿Cómo debería haberse aplicado esto? En principio, uno debería, supongamos el 30% más pobre o las personas que cobran planes, mantener el subsidio. Pero ajustarlo no a un 40% de la coeficiente de variación salarial que implica que va a ir incrementando, sino, por ejemplo, con el aumento en los planes. El aumento en los planes es 30, 40, 50%. Bueno, aumentar la tarifa de acá al futuro de acuerdo a cómo aumente el plan, al poder adquisitivo del plan. Y otro segmento medio habría que haberle quitado subsidio, es decir, en vez de subsidiarle el 70, a partir de ahora le empezamos a subsidiar el 40, o sea, que implique un ahorro, y plantear un aumento a futuro de acuerdo al coeficiente de variación salarial. Eso hubiese sido significativo. Pero acá es mantener los subsidios del 90% de la población y plantear un esquema de crecimiento de subsidio de acá al futuro. Eso es. Un crecimiento de subsidio que quizá es a un ritmo menor al que venía dándose, pero va a seguir incrementándose. Entonces, qué quilombo en general y qué quilombo para el próximo gobierno. Sí, va a ser un quilombo para el próximo gobierno, sea de quien sea, digamos, las dificultades que va a tener para organizar este rompecabezas, y va a tener que arrancar desde ahí, digamos, desde el ajuste y desde el ahorro del consumo energético, digamos, porque lo que viene, estamos viendo que prácticamente estamos quedándonos sin gasoil. Empiezan a surgir las necesidades de aumentar aún más la importación y encima hay una realidad política muy degradada porque hay una vicepresidenta que está bombardeando permanentemente al presidente y a su ministro de Economía. Qué situación, ¿no? Porque tampoco tenés garantizado que esto no termine siendo objetado por el propio oficialismo en algunas instancias legislativas, qué sé yo. La oposición no va a querer mojarse. Sí. No, este tema de las tarifas realmente, o sea, había que dar un primer paso. La semana pasada decíamos, hay que dar un primer paso, hay que avanzar, pero el primer paso siempre tiene que ser sólido. Este gobierno ya no va a poder, en el tiempo que le queda, volver a plantear un esquema distinto de subsidio. No va a poder hacer otra cosa. Y este esquema es lo mismo que nada. Nos quedamos sin tiempo. Bueno. Nos quedamos sin tiempo, dejamos para la próxima. ¿Qué nos quedó? Dale. No, quería comentar un poco esto de Cristina, quería hablar, realmente un papelón lo que hizo Cristina, el ataque ya directo. Al ministro, sí, pero... Simplemente te digo, esta especie de sector político K, filo K, que se la pasa hablando de golpe de Estado, que Paraguay golpe de Estado, Brasil golpe de Estado, Bolivia, esto, si fuese en otro país,
contra un presidente populista sería golpe de Estado. Obvio. Un golpe de Estado. Lo calificarían ellos, ¿no? Yo no creo que lo sea, pero entraría dentro de esas categorías, porque lo que está haciendo es una desestabilización y un ataque ya directo al gobierno, a la política económica, al peso, pero bueno, lo dejamos para la próxima. Pero bueno, están todavía los que creen que el camino es por ahí. Mientras tanto, nos empobrecemos día a día, tenemos un nivel de conflictividad cada vez más grande. Y además, Cristina apuntó sobre algo que nadie sabe cómo abordar todavía, que es el tema de los planes. Y rompe ahí con las organizaciones sociales, Sí. que son, nos guste o no, hoy las que están conteniendo el desborde del conflicto. Cuando vos, para favorecer a tus sectores, que son en este caso la Cámpora, los amigos del hijo, etcétera, etcétera, vas contra una interna, contra los sectores que no te están acompañando, como el movimiento Evita o algunos sectores que no son ultra kirchneristas o ultra acá, lo que está haciendo es jugar directamente con el incendio, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa ahí, Connie? Esos movimientos sociales fueron creación del kirchnerismo. Obviamente. Y fueron operadores políticos del kirchnerismo. Obviamente. Pero ¿qué pasa? Eso ha cobrado tanta dimensión ya, que tiene autonomía respecto a la esfera política. Eso ya no responde al kirchnerismo. Lo creó el kirchnerismo, pero fue tomando tanta dimensión, son millones de personas que están nucleadas en esos movimientos sociales, que ya no responden al kirchnerismo, sino que responden a los propios referentes de las organizaciones sociales. Se autonomizó del kirchnerismo. Sí. Por lo tanto, ahora ya no son míos, por lo tanto tienen que dejar de existir. Pero ella está buscando, claro, transferirle todo el dominio de los planes a los llamados varones del conurbano, Claro. a los efectos de empoderarlos económicamente. Es, insisto, estar mirando todo desde un agujerito así chiquitito, con la magnificencia de su discurso que pretende explicarnos la macroeconomía mundial. No, pero eso... Pero en realidad lo que está buscando es querer sacarle la plata de la caja a unos para dárselo a los propios. Acá es un problema de caja. Es un problema de caja. Es caja. Sacarle la caja a Pérsico, a Navarro y dársela a los varones del conurbano. Y vos decís, bueno, entonces Cristina está realmente pensando en la salida del país. No, está Por pensando supuesto, ¿viste? Entonces digo, decir esto para muchos es estar en contra del modelo nacional y popular e ir en contra de los intereses populares. Mientras esta mujer de verdad está apuntando al incendio de este país. Esta gente, lo mismo que desde el lugar lo que lo dijo, Yasky y toda esa gente, son gente ya... Aleso, soy Aleso que estaba ahí. Reaccionarios conservadores. Sí. No son ni de izquierda ni tienen un pensamiento, pero son reaccionarios conservadores con una retórica que a veces uno la puede ubicar dentro de una izquierda sin sentido. Porque hay gente que... A esta gente vos le preguntás qué es el imperialismo, que se la pasan hablando de imperialismo, no saben qué decirte. Gente aparte sin formación, que habla de cosas que no saben. Se van a libros digamos, que explican un siglo que pasó. Y no hablan ni siquiera del mundo actual con los niveles de complejidad. Pero bueno, no son temas fáciles porque mirá, se mezcla todo. Veníamos hablando de esto, de cómo los relatos empiezan a agotarse, porque se empiezan a agotar, no terminan explicando nada, y cómo eso, detrás de esos relatos también lo que se oculta es una gran inutilidad para resolver las cuestiones concretas, ¿no? Porque si hay algo que Cristina, yo es lo que no le perdono a Cristina básicamente, más allá de las sospechas de corrupción, más allá de su propia perversidad personal, digo, lo que no le perdono es que no se haga cargo de su cuota de responsabilidad en este presente. Digamos, gobernó ella personalmente 8 años de los últimos 20. Una cuota de responsabilidad en los niveles de pobreza tiene. Sí. De hecho, digamos, una cuota de responsabilidad si querés sumar los 12 años del kirchnerismo más estos 2 y medio, una cuota tiene en el hecho de que no hayan sacado el gas y el petróleo de Vaca Grande, una de Vaca Muerta, una cuota tiene en el nivel de endeudamiento del Estado. Digamos, cuando tomaron la caja del ANSES, lo cambiaron por bono. Digo, de verdad, loco, no se van a hacer cargo de nada de esto. Connie, ella habló de la fiesta de importaciones. Sí, no, bueno. La fiesta de importaciones es el resultado de 12 años de kirchnerismo, que se creó una estructura productiva dependiente de la importación y que no se invirtió en infraestructura. Pero además, ¿sabés lo insultante? Energía. Que es lo simbólico. Cristina nos hablaba del Festival de las Importaciones mientras nos mostraba un iPhone 13 Pro. Sí.
No o sea, ni sabía siquiera eso. tiene. No, fíjate, ella estaba navegando en un iPhone 13 Pro. Ni siquiera se toma el trabajo de comprar un celular armado en Argentina. Claro, claro. Entonces digo, el nivel de hipocresía es brutal, es absoluto, brutal. porque si sos tan exigente con el tema de la importación, por lo menos tomate el trabajo de no comprarte un teléfono importado. Por lo menos, comprar un teléfono armado en la Argentina. O sea, ese es el nivel de cinismo. Ella se Ese sienta es a el la nivel de mesa del cinismo. festín. Se Claro, sienta a la mesa del festín. No, usted no importe, pero yo me compro un iPhone. ¿Entendés? Un 13 Pro, Sí, que no, es es el una más caro del hipocresía. mercado en el mundo. Entonces digo, ¿de verdad? ¿Qué mensaje me estás dando? Digo, y lamentablemente llega un momento en el que hay que empezar a plantear que hay que terminar, no con ella, digo, por mí que ella vaya a vivir feliz a las Islas Caimanes, y Macri también. Pero digo, hay tipos que están tan por debajo de las necesidades del momento, son tan sus capacidades son tan bajas para poder comandar la modificación de la cuestión estructural, que lo mejor que nos puede pasar es que se vayan, Sí, que sí, desaparezcan. sí. No, va a que, pasar no, sí, eso que igual, ¿no? desaparezcan, no, que se vayan. Ya se enriquecieron. ¿Para qué quiere Macri ser presidente de la Argentina? ¿Para qué quiere ser Cristina presidente de la Argentina? ¿Para qué? Se Bueno. enriquecieron, se la llevaron todas ya. En el caso de Cristina, ya sabemos por qué. Bueno, que se haga cargo, no se hace cargo de nada. Ayer dijo Osvaldo Bazán algo en una charla con nosotros que yo... Quiere decir que para no ir en cana. Para no ir en cana, o para sí. no tener que escaparse como una rata al extranjero a vivir, para esquivarle a las causas judiciales. Y la otra, ayer dijo algo Osvaldo Bazán, que a mí no me deja de ser, no deja de representarme un valor. Que dice, loco, esta mujer nunca se enfrenta a un diálogo periodístico, no debate con nadie, solo da discurso, manda carta, baja línea, sentencia, pero no se enfrenta a nadie. No permite que nadie le cuestione los números ridículos que tira en sus discursos y que todos aplauden como si fueran focas. ¿Por qué no debate? Digo, una de las cosas que yo todavía admiro del mundo democrático de cierto sector de Europa es que los presidentes, por ejemplo los presidentes parlamentarios, tienen que ir semanalmente Sí, como sí, parlamentarios sí. a discutir con otro parlamentario y se enfrentan al discurso del otro. Ahora, con Cristina no puede discutir nadie. No. Entonces, cuando uno no puede discutir con nadie, es porque en realidad no estás en Y condiciones de siempre discutir está con nadie. rodeada de aplaudidores Bueno, seriales, ¿no? pero bancate un debate con alguien. Cristina no debatió nunca con nadie. La última vez que creo que debatió fue en Harvard cuando hizo un papelón. ¿Te acordás? Nadie del hizo papelón, que se le hizo? plantaron 3 estudiantes. Claro, pero no pudo. Esto no es la matanza, le dijo, esto no es la Claro, matanza. no ¿Te pudo. acordás que dijo Sí, esto sí, no es la sí, matanza? sí, Me sí. extraña, esto no es la matanza, descalificando a la propia universidad que creó ella. Sí, sí, sí. No, digo, es el tema del populismo y de sus discursos cada vez más inútiles y de su desesperación por salvarse individualmente, porque no es otra cosa que eso, salvarse de las causas judiciales, salvarse de no entregar las cajas. Digo, de verdad, cada vez deja más al desnudo que estamos en manos de un grupo de gente, ya no digo corrupta, incapaces. Sí, sí, Que sí, necesitamos sí. gente capaz, por izquierda, por derecha, por donde vos quieras, pero gente capaz de modificar la realidad. Y Cristina definitivamente no está en condiciones, porque además, cada vez que habla, cada vez agudiza más a los que la aman, pero además agudiza más el odio de las que la Sí, pero detestan. ahora está operando de una manera Sí, que, sí. que ya es un riesgo, es muy peligroso lo que está haciendo. Está operando para que al gobierno le vaya mal mientras ella se despega. Claro, o sea, obviamente. Es una operación que ya va con. No es que ya Se solo está incompetencia, salvando, sino se que está- la se está poca salvando. competencia que tiene la pone al servicio de destruir lo que se está haciendo. Se está salvando ella o queriendo salvarse ella, pero lo que yo digo, no va a poder salvarse, porque al presidente de la nación, le guste o no, y ella se captó de hacerlo, lo puso ella. Y tiene gente en el gabinete también, es parte del gobierno. O sea, que no joda. Que no joda. Digo, es ella la responsable, es vicepresidenta de este gobierno. Parece que hablara desde una auditoría, ¿viste? Es la vicepresidenta. Sí, sí. Digo, basta, loco, de tenerle esa especie de piedad. Que alguien le empiece a decirle, loco, de verdad, no han resuelto nada, han agudizado todo, nos empobrecieron más, está bien, está la pandemia, pero dejen de hablar de más, que empiecen a hablar de lo que están o no están haciendo ustedes, o lo que no hicieron ustedes, o el error que cometieron.